Buenas noches a todos, yo soy Carlos Machaca. Hoy día voy a exponer sobre las 7 iglesias a mi vecino Caleb. Hola, Caleb, ¿cuál es su nombre completo? yo soy Caleb Carranza Popo. Ya, vamos a explicarles sobre las 7 iglesias. Para empezar, estas iglesias se mencionan en el Apocalipsis y tienen un significado histórico, un significado profético y un significado universal. Eso nos quiere decir que si nos situamos en la línea, podemos utilizarlo para bien verlo literalmente o proféticamente. Empezamos con la iglesia de Éfeso, que sería primer amor. Me muestra. Ahí está, la iglesia de Éfeso. Ya, Este significa el primer amor y es cuando los cristianos eran perseguidos. Comenzó la persecución a los cristianos y estos seguían muy fervientes a su adoración a Dios. Un tiempo tuvieron paz, ya que murió Nerón. Nerón era el principal perseguidor de los cristianos. Tuvieron 30 años de paz, pero dejaron a su primer amor de lado, porque no predicaban con el fervor que predicaban cuando antes estaban perseguidos. A continuar tenemos la iglesia de Esmirna. Esta iglesia se sitúa después de los 30 años de paz que tuvo el pueblo de Dios, en el ascenso del reinado de Domiciano. Domiciano comenzó a perseguir a los cristianos de nuevo, y esta iglesia fue perseguida durante mucho tiempo hasta la conversión de Constantino. El significado de esta es de perfume, y que Esmirna, más o menos dándonos a entender, significa sacrificio agradable al Señor. Hubo 10 perseguidores todo el tiempo hasta la conversión de Constantino. Los nombres de esos fueron primeramente Nerón, Domiciano, Trasano, Aurelio, Severo, Máximo, Decio, Valerio, Aurelio y Diocleciano. Cuando Constantino se convirtió, pasamos a la siguiente iglesia, que sería la iglesia de... Para continuar tenemos la iglesia de Pérgamo. Esta iglesia se sitúa después de la conversión de Constantino. Bueno, comienza. Esta iglesia representa todo lo que hizo el papado. Roma le dio poder y hoy en día tenemos al Papa. Bueno, el poder del Papa, por lo que vimos en el caso de las 4 bestias, significa el reino de gran poder. Actualmente sigue teniendo un gran poder y es uno de los imperios más del mundo. Aunque imperio ya no se cataloga, sino como un país. Cuando Roma le dio poder al papado, ese comenzó a torcerse. Y el Señor ya no lo reconoció como la iglesia del buen camino. Esto llegó hasta cuando Justiniano le dio los poderes políticos al papado. Antes solo tenía poderes sobre el pueblo, ahora tenía poderes políticos que se extienden más al territoriado, a los reinos y a la corona. Para continuar tenemos la iglesia de Tiatira, que significa todo el poder del papado en su máximo esplendor. El símbolo es de la corona del papa. En los tiempos de la iglesia de Tiatira había indulgencias y se cambió del cómo llegar al cielo, se tenía que hacer por obras, es decir, pagar dinero, indulgencias y demás cosas que son cosas materiales. Como ya sabemos, el cielo se gana por la fe, por creer en Dios. El sacrificio continúa. De los perseguidores, antes eran los cristianos, se volvieron los perseguidos. Bueno, los perseguidos se volvieron los perseguidores. La Iglesia Católica oprimió a los demás pueblos europeos a volverse sí o sí al cristianismo, más bien dicho, al catolicismo. Esto llegó hasta la época de Martín Lutero, que es lo que veremos en la siguiente iglesia.
La siguiente iglesia es la iglesia de Sardes. Aquí vemos como el símbolo las 99 tesis que colgó Lutero y la iglesia de Sardes. Esta iglesia se caracteriza porque comenzó la era de las reformas. Antes de Martín Lutero hubo muchos hombres que intentaron, pero la mayoría, la iglesia católica, los cortó en primera instancia. Cuando Martín Lutero publicó las 99 tesis, es cuando comenzaron a cambiar las cosas. Y poco a poco esa iglesia también se torció un poco y los luteranos, etc. Seguimos con la iglesia de Filadelfia. Esta iglesia significa el amor fraternal. Eso significa la era de restauración. Todo parte desde que Martín Lutero comienza su reforma y se comienza a expandir el evangelio hacia el mundo. Una de las primeras cosas que sucede es que se avanza en la arqueología bíblica. Un hecho importante sería el descubrimiento de la piedra de Rosetta. Esta piedra estaba en 3 idiomas: jeroglíficos, griego antiguo y hebreo. Así pudieron traducir más textos y pudieron relacionar desde acontecimientos bíblicos con acontecimientos reales. También acontecimientos como los reyes israelitas, hebreos, etc. De ese modo la evangelización se expandió hacia Sudamérica, Asia y China e India, que son países que no llegaba el evangelio hacia esos lugares. Ya, esta iglesia fue del 1798 hasta 1844, que fue cuando sucedió el Gran Chasco, y procedemos a la iglesia de la Odisea. La simbología nos muestra un vasito tibio. No es ni frío ni caliente. ¿Qué nos quiere decir esto? Pese a estar en un periodo de paz, el evangelio solo ha llegado hasta el 25% de la población mundial. Las demás personas se catalogan como una propia filosofía, o una filosofía fuera del cristianismo, o ninguna filosofía. Una de las cosas más resaltantes es que aquí es cuando se diferencian las cosas, de los que creen en Jehová, de los que no, de los que van tal vez a calentar a la iglesia los asientos, o los que no obedecen las reglas. Y el objetivo de este es ser fiel hasta el final. Esta iglesia va desde los 1844 hasta la venida de Cristo. Y muchas gracias por atendernos, y a Caleb por atender también. Ya. Ahí están las 7 iglesias. Muchas gracias. Chao. Chao.